Muy bien, buenas noches, bienvenidos a la cita, bienvenidos a esta tercera edición de La Barra que realizamos con mucho gusto, con mucho compromiso, desde aquí, desde el Soy Cobre. Los saludo con mucho gusto y le agradezco que esté acompañándonos esta noche. En esta edición de La Barra, donde como ya sabe vamos a tirar barra, vamos a poner una barra de temas de política y donde el objetivo principal, y lo decíamos en la ocasión anterior, es que todos podemos hablar de política. Como siempre, bienvenido, mi cómplice de esta aventura, mi amigo Joan Gerardo, y en esta ocasión con una invitada especial, que es además nuestra primera invitada de muchos que esperamos tener aquí en la barra, de personajes de la política, de todos los partidos, de todos los colores, de todas las ideologías, con esa pluralidad y con ese sentido de precisamente de eso, de que todos hablemos de política. Pues bienvenida, maestra Luz Marina Morales, una mujer con mucha experiencia en cuestiones de política. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenida, maestra. Un programa atípico donde intentamos que la política, sobre todo en estos tiempos, se nos vuelva mucho más común poder hablar, y no estar tan serios en cuanto a la política. Yo decía, oye, ya son unos tiempos como para ir haciendo ruido, y bueno, pues acá estamos desde la barra haciendo ruido. Ya esta es nuestra tercera edición, nuestro tercer programa. Maestra, no sé si podemos empezar de una buena vez con la charla, con la plática directamente con usted. Salud, con un buen café. Salud a todos, también los que nos siguen esta tarde, esta noche. Y maestra, ¿cuál es la visión en particular de esta elección? ¿Cuál es su visión? Mira, primero déjenme saludarlos, felicitarlos por este programa. Es apenas la tercera edición y esto ya prendió chispa en Cananea y en muchas otras partes, porque pues los dos tienen fama internacional ya. Yo quiero felicitarlos. Douglas no cuenta. Sí, Douglas no. Bisbita. Yo les tengo a ustedes un gran aprecio. Gracias, igualmente. igualmente. Los dos, valoro mucho su trabajo. A ti, Joan Gerardo, pues que viniste, te instalaste en Cananea y echaste raíces. A Miriam, originaria de aquí, y pues con sus raíces muy bien plantadas en nuestra ciudad. Tú, hijo de una mujer pionera en la lucha a favor de las mujeres en Sonora. Mis respetos para tu señora madre. Un saludo, por cierto, a la señora Ana Luisa Pacheco. No. Saludos, mamá. Y a Miriam, pues, hija de una colega, de una maestra, de una gran maestra, y es mucho orgullo para nosotros, pues, las raíces que tenemos y que hacemos en nuestra ciudad. No, pues agradecidos siempre, maestra, con usted. Y usted se preguntará por qué la primera invitada a la barra es la maestra Luz Marina Morales, y a lo mejor usted que nos sigue también se lo pregunta, se lo voy a decir. Porque queríamos justamente iniciar pues esta etapa de invitados con alguien que hubiese vivido el antes y el hoy de la política, no solo a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Y yo creo que eso es digno de reconocerle a usted, que ha venido llevando y muy bien su carrera y su trayectoria política con el paso del tiempo, y le tocó ser de estudiante, de también pionera en movimientos sociales, desde ya exigir y seguir sus ideales, que también los tiene muy bien en las venas, ¿no? Por su señor padre, don Teco Morales, que en paz descanse. Y sabemos pues que es mucho lo que usted tiene para platicarnos, e insisto, este espacio es justamente para eso, esa esfera donde seguramente habrán de venir otras personas, otros políticos o otra persona que hace y le gusta la política, expresar sus puntos de vista. Pues ya le hacía la pregunta a Joan, ¿cómo ve el panorama? Pues mira, estas elecciones de México
son inéditas, son elecciones, son unas elecciones en las que por primera vez el pueblo mexicano tiene en sus manos la oportunidad de hacer cambios sustanciales. Si nos pusiéramos a analizar la historia de las elecciones en México, debe haber escritos algunos libros sobre eso, ¿no? Y en la plática, simplemente en la charla de común y corriente de las personas, sale a relucir. ¿Te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando hicimos acá? Cuando hicimos allá, cuando nos mandaron a hacer esto, etcétera, etcétera. Si viéramos, las oportunidades de realizar cambios eran muy limitadas. La gente siempre ha querido cambio, no es la primera vez, es algo inherente al ser humano, cambiar las cosas. No nos quedamos nomás en la invención de la rueda, le seguimos, ¿no? No nos quedamos en la comida natural, orgánica, que ojalá nos hubiéramos quedado, pero nos fuimos a lo envasado, lo empaquetado, etcétera, etcétera. Siempre el cambio, la innovación es inherente a las sociedades. Pero sabemos cómo durante muchísimos años, pues en nuestro México, tuvimos un partido hegemónico. No había esperanza, sabíamos que iba a haber elecciones, pero esperanzas no había de ningún tipo. Tuvieron que pasar muchas cosas y muchas luchas para que se abriera un poco el abanico en la reforma electoral de 1976, para que los otros corrientes de pensamiento pudieran irse insertando poco a poco. Hasta que llegó un momento en que en México participamos las tres corrientes: la izquierda, el centro y la derecha. Pero había habido siempre inclinación de los mexicanos hacia el centro o hacia la derecha. Los partidos, el PRI y el PAN, primero el PRI, después poco a poco, y en un ejercicio democrático excelente y digno de admirarse de nuestro país. Luchamos mucho para ese ejercicio democrático, para que se pudiera haber las primeras elecciones en las que triunfaba otro partido que no fuera el PRI, aunque siempre, por lo general, era el PAN. Todas estas circunstancias que hemos vivido las generaciones que ya tenemos algunos años, pues hemos vivido todo eso. Los jóvenes, por ejemplo, ahorita no saben de esto, pero saben de las pocas oportunidades que tienen, de lo difícil que es para ellos estudiar, llegar a tener una carrera. Saben de lo difícil que es tener un trabajo cuando se tiene una carrera. Y con más razón los que no tienen una carrera, una profesión, pues saben lo difícil que es la vida. Y eso los orienta, los ha hecho despertar e incluirse en este gran fenómeno social que son estas elecciones, que son unas elecciones en las que va a haber mucha más participación que en las anteriores. Eso es seguro. Va a haber muchísima más gente. Así lo ve, maestra, es decir, lejos de lo que pudiéramos pensar que fuese a la inversa, que ante el hartazgo también de la ciudadanía, de todo el electorado, con todas las situaciones que permean pues en torno a la política, a los políticos, a su desempeño, al mal desempeño de muchos servidores públicos que se han valido de la política para hacer mal uso de ella, enriquecerse, dejar al país en un estado no muy favorable. ¿Aún así cree usted que va a haber mucha participación? ¿Así lo visualiza usted? Yo así lo visualizo por lo siguiente, mira, hemos sido tan golpeados que la gente
ya ha habido algunos movimientos sociales anteriores a este periodo electoral en los que la gente ha participado como no lo había hecho nunca. Gente que tenía mucho miedo de participar, gente que tenía mucho miedo de hablar, de decir lo que verdaderamente sentía, lo está haciendo. Se está moviendo la gente. No es ahorita un movimiento solamente electoral. Está cimentado ese movimiento electoral sobre una base de un movimiento social que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. La estadística dice lo contrario. La estadística demuestra que desde en un parámetro de 20 años, de elecciones en 20 años a la fecha, la participación de la gente ha venido aminorando cada vez más, sin retroceso en ese asunto. Para esta elección, entonces, maestra, ¿usted visualiza romper esa inercia? Yo visualizo ese rompimiento, sí. En lo local también, porque bueno, también es la pregunta como de los $1,000, ¿no? Porque, y lo decíamos, ese fenómeno que también estamos viendo, un fenómeno político y social, como usted bien lo señala, que es el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, un tema que también usted conoce bien porque está de manera muy cercana a todo este proceso y todo lo que ha conllevado el hecho de que Andrés Manuel sea ahorita pues el puntero en las encuestas y demás. Conoce usted bien el tema también, pero en este sentido, maestra, ese fenómeno a nivel nacional, ¿cree usted que se replique ya en esta parte del estado, donde de repente somos como Contreras en todo? De hecho, en el estado entero. En el estado entero. Sí, el estado entero presenta estadística contraria al resto del país en cuanto a votaciones. No sé si ya se fijaron en eso. Oye, pero ve, por ejemplo, en la pasada visita, bueno, en esta visita de este fin de semana de Andrés Manuel a Sonora, la cantidad de gente apoyándolo en el sur del estado, miles de personas, ¿no? Que antes hubiéramos pensado, y lo vimos, yo creo también lo vivimos aquí en la ciudad de Cananea, que hemos dado cobertura a las visitas de Andrés Manuel todo el tiempo, y hemos visto cómo ha ido en aumento también la gente que se presenta o que va a sus eventos. Y la gente que está participando en Morena ahorita también. Sí, mira, Andrés Manuel no es un fenómeno social por sí mismo, por él, por su persona solamente. ¿Qué es lo que ha movido a la gente a todo esto? Porque sí, realmente es asombroso. Sonora nunca se movió para la izquierda, nunca. Es conservador, Sonora. Es conservador, terriblemente conservador. Recuerdo un amigo mío, cuando por allá en los años 80 teníamos nuestras reuniones y no nos pelaba nadie. Decía, pero ya en la izquierda, maestra, sí, porque usted siempre ha participado en la izquierda. Sí, y decía, Sonora se va a subir al último carro de la revolución. En Sonora siempre fue muy fuerte. Bueno, el PRI hegemónicamente como en todo el país, y curiosamente después del movimiento del 67, del movimiento estudiantil del 67, que fue un movimiento, una lucha por la democracia, un movimiento en contra de una imposición del PRI, que puede decir uno, bueno, ¿y qué negocios tenían los estudiantes si el asunto era del PRI? Bueno, el asunto era del PRI, pero era un asunto general, el cansancio, la falta de oportunidades para otras personas que no eran más que la élite, porque el PRI estaba conformado pues por sus sectores y ahí están los trabajadores y los campesinos y todo, pero para esa gente no había absolutamente nada, solo para cierta élite nada más. Revienta el movimiento aquí en Sonora. Y curiosamente quienes fueron más beneficiados de ese movimiento fue el PAN. El PAN agarró fuerza a partir de entonces en Sonora. Y fue fue organizándose poco a poco, primero en las ciudades grandes y después fue penetrando en los demás pueblos de Sonora. Se daba el caso del bipartidismo. Se empezó a dar el caso del bipartidismo. Sonora era o PRI o PAN, mitad y mitad,
o más para el PRI o más para el PAN, pero siempre esos dos partidos. Entonces ahora se está presentando este fenómeno inédito también en Sonora. Estuvimos algunas personas de aquí de Cananea en Nogales y fue un recibimiento grandioso, fue mucha gente, para hacer Nogales pues era un mundo de gente la que estaba, ¿no? Y en los demás lugares pues lo vimos por el internet. ¿Cuánta gente lo sigue ahora en Sonora? Es asombroso y como te digo, yo no pienso que sea únicamente porque es Andrés Manuel López Obrador, sino porque él representa el anhelo de mucha gente. El cansancio, ya el cansancio de la gente es demasiado. Planteábamos una situación al empezar la plática, de hecho, fuera de la mesa, fuera de la barra, sobre, pues podemos encajonar dentro del fenómeno del encanto que está teniendo el momento que está viviendo la figura de Andrés Manuel, y en su momento México estuvo encantado por un Vicente Fox. En su momento veíamos un fenómeno, pues si no igual, muy parecido, con un encanto y un seguimiento de la gente. El flautista de Hamelin se queda corto, ¿no? Y esa misma esperanza, ¿no? De cambio, como usted lo mencionaba en un principio, maestra, de que las cosas iban a ser diferente, de que las cosas para el país, para la gente común, para la gente de a pie, como le decimos, pues iba a haber una mejoría, iba a haber un beneficio o una situación diferente a la que se había vivido en los últimos años. Bueno, hay una diferencia muy grande ahora. En ese tiempo la gente lo que quería era, o lo que todos queríamos era tumbar al PRI. Era el objetivo único. El objetivo que motivaba a la gente, sí. Incluso se contabilizó que de la izquierda hubo aproximadamente 1 millón que votó por él, en lugar de por Cuauhtémoc Cárdenas, que era nuestro candidato, ¿verdad? Pero en ese afán de tumbar al PRI, vino después la desilusión muy grande. Fox hablaba cosas, pero nunca hizo planteamientos tan serios, tan aterrizados como Andrés Manuel. Andrés Manuel ya tiene una experiencia de 18 años en esto, y muchos años atrás en cargos públicos, en otras cosas en las que él ha estado. Y vemos, y ese es la Pero por ejemplo, reducir al 8% el IVA es un planteamiento aterrizado, o dar una beca a no sé cuántos millones de ninis de 2,400 pesos al mes, son planteamientos en realidad aterrizados, maestra, cuando, bueno, si bien es cierto, los ha utilizado como su bandera o su propuesta, pero tampoco ha dicho cómo lo va a realizar, porque él habla, bueno, pues sí, voy a agarrarlos de lo que se gasta en la corrupción, bueno, pero ¿cómo en realidad ahí sí aterrizas esos planteamientos? Pues mira, dinero hay mucho. Si sumamos lo que pagas tú de impuestos, lo que paga Giovanni, lo que pago yo, ya es algo, y no somos más de 3 mexicanos pagando impuestos. Dinero hay muchísimo. Sí, pero con esos impuestos se sostienen los programas gubernamentales, se sostiene todo eso. ¿Cómo a la hora de que, no es que yo quiera seguir pagando impuestos, ¿no? O sea, lo que voy el cómo, pues, ¿no? El cómo se puede realizar esos proyectos que Andrés Manuel tanto pavonea, ¿no? Que en su momento suenan algo tanto fantásticos, ¿no? No es, o aquí el punto de preguntar, o las preguntas que surgen a partir de los planteamientos de Andrés Manuel es, ¿sí son planteamientos que pueden ser palpables, realmente palpables? Mira, economista no soy, no tengo mucha habilidad en ese campo, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, aquí está el presupuesto de tal secretaría, en lo mío, en lo que es educación, lo que yo he visto,
Okay, aquí hay tanto, para el estado de Sonora hay tanto, ¿dónde queda? A mí me tocó ver, porque yo ya llegué a un mando medio como supervisora de educación, pues muy mal empleado ese presupuesto, empleado en cosas que no son las primordiales, mucho en lo que no es tan necesario y muy poco en lo que es muy necesario. Entonces, hacer un reacomodo del gasto público va a proporcionar el dinero necesario para hacer esto y sobre todo la corrupción. Nosotros sabemos saber de tantos millones para tal programa, cuánto queda en el programa realmente y cuánto queda en la bolsa de los que están ¿Y cómo se van a dar cuenta, no? Porque alguien hacía y formulaba la pregunta también en su momento, oye, ¿será que al lado de Andrés Manuel pues va a haber puro santo, pulcro, inmaculado? ¿Será también así, maestra? ¿Que van a ser vigilantes de que eso así suceda? Eso va a depender mucho de la sociedad, porque supongamos que X morenista gana tal lugar, tal puesto. La sociedad tiene que estar muy vigilante y denunciar, y no tener miedo a la denuncia. Lamentablemente no hay denuncia a la corrupción, no porque seamos corruptos todos, no es cierto que todos somos corruptos. No hay denuncia porque hay miedo, porque se sabe que nadie va a hacer nada, que al contrario te van a decir, mira, cállate. Yo conozco a una persona que en cierto trienio de aquí, de Cananea, una maestra que tenía algo que ver en una dependencia del ayuntamiento, se dio cuenta, fue a Hermosillo, lo denunció y le dijeron, mire, si quiere seguir conservando su plaza, devuélvase y cállese la boca. Y como esos casos, millones. Muchos, por supuesto. Y de los que se atreven a decir algo, porque no todo el mundo se atreve, ¿no? Pues a ver, retomemos algo de los mensajes que ya están llegando. Dice Andrés Manuel, ya lo dijo en una de sus entrevistas, eliminar los gastos excesivos y proyectos que aparte de costosos en su construcción, serán costosos en su mantenimiento, así como dejar de mantener a millonarios y empresas que no pagan sus impuestos correctamente, por mencionar algunos. Nos dice César Cons, un saludo César Cons. David Montiel nos dice, arriba AMLO. Contreras nos dice, saludos, madrina Luz Marina, vamos con todo en Movimiento Morena, felicidades Miriam y Joan por este programa. Imelda Guadalupe Pérez Asensio, el cambio no lo dará un político jamás, no existe un Mesías que nos va a cambiar, el cambio lo tiene que dar el ciudadano, cada uno en su trinchera, en su labor, en su vida cotidiana, nos dice Imelda Guadalupe. Qué atinado comentario. La maestra Maribel Vázquez, muy interesante la charla, buena idea su espacio en la barra, saludos. Mayelo Ramírez Loma, saludos, viva Andrés Manuel, le pese a quien le pese. Georgina Pesqueira, viva AMLO, saludos. Max Cañedo, buenas noches. Daniel Babuca, saludos. Perla León nos saluda, Luis Héctor Villarreal, María Belén Bastida, saludos Miriam, Joan y a mi querida amiga Luz Marina. Lucina Viridiana le saluda, pues mucha gente que esa es la idea también, Joan, maestra, de que la gente participe y externe su punto. De ahí, pues, el eslogan de todos podemos hablar de política, aunque no seamos eruditos en la materia. Y aunque tampoco seamos seguidores de quienes estamos desarrollando un tema, es decir, no necesariamente tengo que ser fiel seguidor de Andrés Manuel para darme cuenta que es un fenómeno en el país entero. Y aquí el asunto será el partido también está pasando por un momento especial, maestra, ¿cómo la ve? Sí, realmente, realmente sí. Al partido está llegando mucha gente. Se podría decir, bueno, llegan porque quieren algo, llegan porque están viendo que las cosas funcionan. Posiblemente haya gente, ¿verdad?, que dice, bueno, mira, ahí va el carrito, hay que subirnos en él. Bueno, pero yo les decía esto, esa esperanza que tiene la gente. Mira, a mí me encanta qué atinada dio la persona que hizo ese eslogan de la esperanza de México, porque
escuchando a la gente que se ha acercado a Morena, aquí en Cananea voy a hablar porque yo no he estado mucho he estado poco en algunas reuniones en Hermosillo, pero pues más aquí en Cananea, ¿verdad? La forma en que se expresa la gente. Yo no soy político, yo vengo aquí y me atrevo a hablar porque yo sé que esto, empiezan a exteriorizar sus pensamientos, sus esperanzas, lo que ellos esperan de lo que se pueda dar, ¿verdad? Y es importantísimo, esto no va a quedar solo en el periodo electoral. La gente, les vuelvo a repetir, la gente está, no voy a decir ya tomando conciencia y todo va a ser ya... Perfecto. No, estamos lejos todavía. Pero la gente se está atreviendo, está tratando de participar, pero de todas maneras el fenómeno Andrés Manuel electoral rebasó a la organización que había en Morena. Morena es un partido nuevo. Morena es un partido que no ha ganado mucho en municipios, que no ha ganado gubernaturas. Somos gente que estuvimos en el PRD, que se desprende una ala del PRD, que si había habido ya gente gobernando del PRD, ahí sí, en gubernaturas, en municipios grandes, importantes, en algunos varias veces, en otros una vez nomás y luego ya gana otro partido o así. Pero sí nos agarró esta ola enorme, inmensa, con poca organización, lo tenemos que reconocer, e incluso en lugares más que en otros, como Sonora, por ejemplo. O como Cananea. Cananea. Digámoslo, porque también hay que reconocer que también, pues mucha de esa rezaga ha venido a dividir lo que a lo mejor estaba empezando a medio organizarse dentro de los comités municipales en el caso de Morena, y cómo se enfrenta, cómo llega pues este fenómeno, esta ola de Andrés Manuel con una estructura de cierta manera endeble. ¿Qué va a pasar a la hora de la defensa del voto? ¿Qué va a pasar a la hora de enfrentarse a estructuras sí muy fuertes como la del PRI, que saben hacer el trabajo de vigilia de casillas y de todo lo que es el día de o el día de la elección? ¿Cómo se va a enfrentar Morena a todo eso, maestra? Con riesgo quizá de que pase lo que ya ha pasado en otras ocasiones, de que se caiga el sistema o cómo. Fíjate que afortunadamente contamos ahora con personas que tienen mucha experiencia ya en lo territorial, en lo de la defensa del voto, y una voluntad mucho más cimentada de la gente en defender el voto. Nosotros esperamos, y yo creo que todo el pueblo de México espera, que respeten las votaciones, que sea respetado el voto de todos los mexicanos, porque pues esto podría traer consecuencias. Si no lo hacen, podría traer consecuencias y no queremos. No creo. En lo particular, yo no veo debilidad del partido allí, en ese punto. De hecho, he planteado en diferentes ocasiones que a pesar de que Morena es un partido nuevo, a pesar de eso, he visto hemos olfateado en las reuniones estatales, a la hora, por ejemplo, un ejemplo nomás de que se repartieron las candidaturas, se repartieron candidaturas de la misma manera extraña que las repartió otro partido político, el que sea, el que ustedes quieran. Digo esto porque... Por dedazo, pues. Es que si se trataba de hacer justicia a los seguidores fieles de Andrés Manuel, a quienes vienen respaldando el proyecto completo de Andrés Manuel desde el principio, entonces quedamos cortos cuando decimos justicia. Hablamos del interior del partido, hablamos del interior de Morena, ¿no? Entonces, sí me parece importante recalcar ese punto, ¿no?
recalcar ese punto o esa situación. O sea, ¿te refieres a que son las mismas prácticas? Si no las mismas, huelen a lo mismo. Huelen a lo mismo, no estoy hablando mal de ningún partido, estoy describiendo qué fue lo que ocurrió a la hora de repartir candidaturas. Que nosotros teníamos pensado, tú y yo, amiga, teníamos pensado, la candidatura viene para otra persona, y no, resultó que no. En este caso, yo juraba, yo podía poner por escrito que la maestra Luz Marina iba a tener un puesto seguro a buscar en la próxima elección por parte de Morena, y no es así. Platíqueme usted que lo ve desde adentro. Sí, mira, a eso me refería ahorita que les decía que la ola nos agarró, pues no tan bien organizados como todo esto que se viene encima, ¿no? Sí. Tenemos muchos puntos a favor, tenemos también muchos puntos en contra. En Sonora, al menos, se hicieron encuestas. En mi caso particular yo no me registré. Hubo problemas muy fuertes que me hicieron decidir no registrar. Pero en todos los demás casos hubo encuestas. Las encuestas no fueron públicas. Las encuestas fueron solo para el... Se encuestó de manera interna en el partido. El interior del partido. Al interior del partido. Y entonces de esa manera se decidieron las, pues algunas de las candidaturas. Con permiso, no yo quiero más café. Échale, ¿no? No puedo hablar ahorita decirte el 100%, ¿sí? porque no conozco la situación de otros lugares. No sé cómo se dio en otros lugares. Lo que sé es que el Consejo Estatal hizo encuestas, porque en muchos puestos de elección había registrados pues varias personas que querían, ¿verdad? Con más en lugares con más arraigo del partido, como es el sur de Sonora, en donde ya gobernó el PRD, algunos de ellos están en Morena, otros no. Tenemos, por ejemplo, el PRD gobernó en Navojoa con el profesor Curiel, que ahora fundó un partido a nivel estatal. Y que va por la alcaldía de Hermosillo, el profesor José Guadalupe Curiel, ¿no? Fíjate que no sé. Sí, es el candidato de más a la alcaldía de Hermosillo. Bueno, él fue presidente municipal en Navojoa. Por el PRD. Que es otra corriente ideológica que se desprende también del PRD. Ajá. Todo lo que es ahora es más. Sí, exactamente. También Ciudad Obregón fue gobernado en una ocasión por Javier Lamarque. Muy buen papel hicieron los que también dos. Javier está contendiendo, creo, por una diputación o algo así. Debe ser. Chojoa fue el primer municipio gobernado en Sonora por el PRD, y también Bacuache, por ejemplo. Hay algunos municipios que fueron en algún momento gobernados por el PRD. De la gente que formamos el PRD, ahorita hay gente que sigue en el PRD y habemos gente que nos venimos con Andrés Manuel desde un inicio a Morena. Aquí dice alguien, Andrés Manuel dice, AMLO es un fenómeno ya que es la persona que expresa el sentir de la gente, expresa el hartazgo que siente el pueblo. Y vaya, hoy escuchamos a Andrés Manuel y bueno, nunca sabes en realidad cómo va a reaccionar, ¿no? Lo veíamos con la cuestión ahí, la pregunta del famoso avión presidencial, donde le dice, ¿y qué pasa si usted no vaya y no llega a la reunión de la... Pues no llegue. Entonces, eso es algo muy, ¿no? Muy coloquial, vamos a decir, o muy como responderíamos quizá cualquiera, ¿no? Entonces es ese clic que hace Andrés Manuel con mucha gente. El caso Cananea, porque es obligatorio preguntarlo. ¿Cómo visualiza usted la situación actual de Cananea?
de la ciudad. ¿Para Morena? Para Morena. No, de la ciudad en general. La ciudad en general, bueno. El problema que vivimos en Cananea, los muchos problemas que vivimos en Cananea, pues vienen ya de tiempo y no hemos encontrado la forma de solucionarlos, de salir adelante. Muy contrario a aquella identidad solidaria que caracterizó a nuestro pueblo. Los últimos años, que han sido las peores batallas, nos hemos dividido mucho, unos contra otros, en lugar de todos juntos contra lo que nos afecta. Se fracturó nuestro entorno, nuestra sociedad como tal, maestra, ¿así lo ve usted? Sí, así lo veo. Y lamentablemente por dinero. Los cananenses tenemos que buscar la forma de salir de este atolladero, porque nadie va a venir a sacarnos, nadie va a decir, ay, mira, los cananenses están ahí, broncas y esto y el otro, ya tienen muchos años, vamos a solucionarle. Yo creo que no va a haber, no hay superhéroes. Entonces, los cananenses tenemos que empezar a pensar en que solamente unidos vamos a poder enfrentar todo esto. Solamente unidos vamos a poder ir resolviendo. Y cada vez parece que nos desunimos más. Cada vez parece que la rivalidad o los intereses, en lugar de hacer pues un solo frente, se hacen cada vez lamentablemente más frentes. ¿No tiene que ver también eso, maestra? Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, el factor redes sociales, que es algo, pues bueno, que ni siquiera estaba tan fuerte hace 3 años, menos hace 6 años, pero que también ha sido un factor crucial, creo yo, para generar esta desintegración, donde ahora muy fácil, muy sencillo, haces una cuenta de Facebook y ya te puede rayar la madre en una red social, ¿no? Lo que a lo mejor antes te daba pudor decirte de frente a frente, oye, pues ya ni la muelas, ahora sí te lo dices en las redes sociales, ¿sí? ¿O es más allá de eso? Es más allá de eso. Mira, Cananea dio una lucha ejemplar en 1989. Entonces, los intereses que fueron afectados en ese momento hicieron un plan muy, muy, muy bien elaborado para exactamente dividir aquel pueblo que fue tan unido en ese momento crucial de nuestra historia. Dividir. ¿Y cómo divides? Yo creo que la mejor arma es los intereses de dinero, ¿no? Te pegan en el bolsillo y ahí es como... lo más fácil. Entonces nos pegaron en el bolsillo, nos pegaron duro con el trabajo de nuestra gente. ¿Supieron dónde darle a Cananea? Supieron dónde, exactamente. Nos conocieron y supieron cómo y dónde dar. Entonces nosotros, en lugar de haber respondido de una manera inteligente, de una manera solidaria, ¿no? Pues agarrarse del chongo y a causar pues esta situación en la que, no causar, sino abonarle a esa situación en la que nos habían metido. Aquí dice Rodolfo Escudero Cedillo, muy bien maestra, saludos Miriam, muy buen programa y buena la mancuerna con Joan Gerardo. Daniel Babuca dice, desgraciadamente a los líderes que en algún caso se llegaran a conceder en grupos de activistas para poder sacar a Cananea de donde están, son los que se benefician solamente, se les olvida por qué y para qué hicieron esto, desgraciadamente con dinero baila el perro.
No más fraude, dice, defender el voto libre y secreto debe ser nuestro objetivo en estas elecciones, participar votando por cada quien considere mejor, pero no siendo parte de ningún tipo de fraude, participando como observadores en las casillas y no permitiremos las trampas del PRI, embarazando y robando urnas, quienes ya tienen mucho colmillo en votar doble, triple y más, pagando a la gente para que tome foto a la boleta marcada para los candidatos del PRI. Eso es lo que ya no vamos a permitir como ciudadanos, nos dice Maribel. Carmen Zaragoza, vamos a hacer historia AMLO 2018. Dice, bueno. Maestra, entonces, ¿tendremos por qué seguir creyendo en el sistema político? Mira, qué buena pregunta, Joan. Mucha gente dice que la política es muy sucia y utilizan palabras muy fuertes para decirlo, ¿no? Pero la política, si tú debes de haber leído tratados de política, ¿verdad? Tú debes de saber, de conocer, que la política es un oficio de la sociedad. Y la política está en todas partes. Simplemente en la forma en que distribuimos los alimentos en la casa para la familia. Ya es una política alimentaria doméstica, ¿no? Bueno, la gente, se me fue un poco si me repites otra vez la pregunta, por favor. Sí. Si habrá que creer entonces, vale, seguir creyendo en el sistema político mexicano. Bueno, mira, el sistema político mexicano lo tenemos que hacer, lo tenemos que rehacer, lo tenemos que rediseñar, tenemos que participar para poder hacerlo. De otra manera no se puede creer en él. Lo que podemos creer es en las instituciones, porque mira, yo sí tengo fe en que si todos nos vamos a votar por Andrés Manuel, si hay una votación muy amplia, él va a llegar al poder. ¿Por qué? Porque hay instituciones que no las hizo el PRI, no las hizo el PAN, las hicimos todos los mexicanos. Todos los mexicanos venimos desde 1968 dándonos, deshaciéndonos por el montón de movimientos que ha habido hasta llegar a una incipiente democracia en México. Entonces, no podemos dejar de pensar en las instituciones, bueno, porque si no creo que el voto sirva, pues ¿para qué ando aquí, no? Tenemos que tener confianza en nosotros, porque nosotros somos los que hacemos que valga. Dijo la del Titanic, ¿no? Haz que valga, hazlo valer. Y me encantó la participación de este señor que le dieron el Oscar. ¿Del Toro? ¿Cómo? ¿Del Toro? Del Toro. Esta es una puerta, derrúmbela y entre. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer que valga, lo tenemos que hacer nosotros los ciudadanos. Si nos la han hecho mal otras gentes, ahora tomémosla en nuestras manos y hagámoslo que valga, ¿no? Dice Rubén, bueno, yo soy uno de tantos votantes que aún no se convence por cuál candidato votar. AMLO tiene cosas buenas, pero también malas. Saludos y disfruten el café. Muchas gracias, Rubén. César Cons, los sistemas en estos momentos están muy dañados. Ya no es preguntarse si podemos creer, sino en tener la visión de que lo podemos rescatar y en cierta manera, me imagino, dice él, purificar. Eso es a lo que usted se refiere. Ajá, exacto. Hay gente que todavía, por ejemplo, con toda la oportunidad que te brinda el Instituto Nacional Electoral de participar como funcionario de casilla, como observador y no sé cuántas ahí categorías hay, todavía hay gente que es de los que más dice, oye, no, pues la política y no sé qué, pero llega el del INE y le ofrece y le dice, vas a ser funcionario de casilla, ay, no, qué hueva, ¿no? Entonces esa también yo creo que es una buena manera de estar ahí presentes en el proceso y de con toda honestidad y toda rectitud pues defender y sacar adelante como ciudadanos el proceso electoral. Exactamente, una actitud cívica.
Lamentablemente el civismo no lo practicamos o no lo conocemos, o no lo entendemos, no lo realizamos. Durante muchos años se sacó el civismo de la escuela. No hubo clases de civismo. Muchas generaciones crecieron sin tener esa parte tan importante de lo que es la ética, los valores, el civismo, el sentirse mexicano, el sentirse que vales porque eres tú, que vales porque eres mexicano y que no te vas a dejar pisotear así tan fácilmente, y que hay reglas y que hay formas de convivencia que ya están estatuidas en leyes o que están en los usos y costumbres de la sociedad. El decir buenos días no está en una ley, pero es un uso y costumbre que tiene mucho valor para todos nosotros. Entonces, estas situaciones pues nos van llevando. La gente no es falta de civismo esa situación, es falta de civismo esa actitud. No quiero, yo no quiero nada, no me gusta, yo no quiero problemas. O yo no voy a ir a votar. No, pero bueno, no sé, yo lo entiendo de una manera distinta. Es también parte de este hartazgo, de el único elemento con el que cuenta el ciudadano en un sistema democrático como el nuestro es el voto. Es el voto. Y si ya estamos tan hartos de un sistema, ya no queremos jugar con el único elemento con el que nos dan para jugar. Como ciudadano, creo yo que es parte del hartazgo de la situación política en general. De este hartazgo no nada más de un sistema político diseñado por ciertos partidos, sino también de ser mal utilizado como ciudadano. Así lo veo yo. Que sea el castigo, no sé, o a eso te refieres, el castigo del ciudadano a todo el sistema político. O sea, es que no voto ni por ti, ni por ti, ni por ti. Es que los que entendemos el valor de lo que es el voto, tenemos ese gran encargo, tenemos esa gran labor, una gran labor que tenemos que hacer, una responsabilidad que tenemos que hacer con los que todavía no entienden así las cosas. Es muy difícil, es bastante difícil. Yo incluso en mi familia tengo personas que nos criaron juntos, el mismo papá, la misma mamá, y ahí tengo en mi familia gentes que se niegan a ir a votar o que no quieren de plano. Yo no quiero nada, yo no entiendo, yo no quiero ni quiero saber, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mucha conciencia de eso que acabas de decir, Joan, es muy importante. Es el único elemento que tenemos, el único, porque después ya ves que dice que puesto de representación y que nos representan. ¿Cuándo nos piden opinión? ¿Cuándo? La participación de la mujer en la política, maestra, usted ha sido también candidata a alcaldesa, ahorita creo que tiene una candidatura a la senaduría vía plurinominal. La participación de la mujer cuando en Cananea, pues no tenemos hasta la fecha una alcaldesa que haya sido electa en las urnas, en Sonora apenas la primera mujer gobernadora, en la presidencia de la República jamás una mujer presidenta. ¿Qué opina al respecto? Bueno, también en ese campo las mujeres pues apenas estamos dando los primeros pasos. Los primeros se dieron pues cuando estábamos picando piedra, ¿no? Pero pues es muy dura la piedra y cuesta mucho trabajo darle y darle. No se animan todavía muchas mujeres a entrarle. Cuando hemos tenido talleres de mujeres, se ve mucho ese tema de cómo el hombre está empoderado, ¿no? En el terreno político sobre todo y en otros terrenos, pero no se llega a captar la idea de que no va a cambiar mientras las mujeres no participen en ese terreno, porque las leyes
Mientras las sigan haciendo, la mayor parte de los que hacen las leyes, sean hombres, pues las van a seguir haciendo bajo su mentalidad, no bajo la mentalidad nuestra, ¿no? Y no solo mentalidad, sino las necesidades que tenemos como mujeres. Las necesidades de la sociedad vistas desde el punto de vista femenino. Se necesita muchas más mujeres que se animen a entrarle. Y las mujeres, lamentablemente, simplemente quienes se van a estudiar, pocas toman ese camino. Y de la gente que no estudia, que es líder nato, ¿verdad? Pues las mujeres casi siempre y en todos los partidos son utilizadas para la talacha. Betty consigue bella acomoda las sillas sí, y ya llega el personaje luego esa es una verdad, es una realidad. Y entonces, sigue ocurriendo y depende mucho de la determinación de las mujeres a entrarle. Pues precisamente Morena impulsa en esta ocasión, en este periodo, un personaje femenino, en Beatriz Ochoa, que ya es candidata oficial de ustedes, ¿no? Sí, es oficial. Es una de las dos mujeres, está también Sara Elena Morales por el Partido Más. Son 2 mujeres y cuatro caballeros. ¿No? Sí. Es una diferencia marcada. Ahora fíjate, en el fenómeno también, porque es un fenómeno lo de la equidad de género. ¿Hasta dónde han tenido problemas los partidos para completar el número 50-50 que le toca a las mujeres? Fue otra, mira, ahí también es otra situación así. Se da una ley para la que todavía no había condiciones, ¿no? Llegó primero la ley que las condiciones. Entonces eso también, los partidos han tenido muchísimo problema para poder tener buenos elementos, darle a la sociedad, ofrecerle a la sociedad buenos elementos. Pero es que no están formando carreras políticas femeninas los partidos, no lo están haciendo, no se ve en las estructuras del PAN, no se ve en las estructuras del PRI, no se ve en las estructuras de Morena formando a mujeres en la política. Y no los justifico, pero tenemos mucha culpa las mujeres. Es el entorno, creo yo, maestra. Es el entorno también cultural, ¿no? Es un círculo en el cual perfectamente podemos adivinar que no se fomenta más porque no se permite, y no se permite porque no se fomenta, ¿no? Es parte de un tropezarse con la misma piedra desde hace muchos años. Hablo del sistema político de cada uno de los partidos. Cuando hay, ¿cómo decirlo?, chispas coloridas que le dan participación a la mujer, son muy notorias. Y el fenómeno de que la ley llega primero que las prácticas de un partido político, nos ejemplifica exactamente cuál es el fenómeno por el cual estamos pasando en cuanto a la participación de la mujer en todos los temas, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que somos seres totalmente iguales. A pesar de esto, hay más varones trabajando, hay más varones ganando más dinero, hay más varones con mejor sistema de salud, hay más varones, etcétera. Sí, mira, en todos los ámbitos se da. Por ejemplo, cuando trabajé de supervisora en Magdalena, había 11 directores varones. Eran 11 escuelas a mi cargo y los 11 eran directores varones. Sí, todos. La mayor parte de ellos estaban casados con maestras. Entonces yo platicaba mucho con ellos, yo tuve una relación muy bella con la gente de ahí de Magdalena. Y les decía a las maestras, ¿y tú por qué no entraste a concursar para directora? No, maestra, yo no tengo la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura, ¿no?, en educación. Ellos de Magdalena tenían que ir a Nogales a hacer la UPN. Y bueno, pero tu esposo sí la tiene. Sí, él sí. ¿Y tú por qué no? No, pues yo tengo que cuidar a los niños. Exactamente, ese es el factor familiar, ¿no? Sí, pero también, bueno, y ahora que él ya la terminó,
que es director, porque no te cuida a los niños para que tú vayas, no, usted cree, sí, Chuy, ¿no? Ahí viene todo, ¿verdad? Nos dice María del Carmen Figueroa, Morena en Cananea está dividido y eso no me gusta. Bien por usted, maestra, una dama, me gustaría que nos gobernara alguien preparada en nuestro municipio. No solo son repartirse puestos, es tener conocimiento de él y además un verdadero deseo de servir a la comunidad. También Imelda Guadalupe Pérez dice, la educación cívica y social se perdió hace años y podemos notar en estas generaciones nuevas la falta de identidad y valores. Recuperarla sería el verdadero cambio, la esperanza real de México. Qué comentario tan interesante también. Sí, está muy padre. Creo que la función de saber quiénes somos al interior de una comunidad es un parte fundamental de la escuela. Precisamente en esas clases que por muchos años se olvidaron, maestra, y que formó un fenómeno social y que ahora tenemos un chorro de niños, un chorro de jovencitos que no tienen identidad al interior de una sociedad, ¿no? Y eso trae consigo una serie de situaciones problemáticas, tanto individuales como sociales. Sí, porque han tomado la identidad por otros rumbos, sí, por otros lados. Donde ahí entra a jugar un papel muy importante la internet y las facilidades ahora de estar conviviendo en comunidades alternativas, podemos llamarlas, como la internet, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero es muy interesante la falta de civismo en la escuela, ¿no? Maestra, ahorita me acordé del día, fue justamente que el día que se conmemoró el Día de la Bandera en su colegio, en el Colegio Bicultural de las Américas, que ustedes invitan, el colegio invita a los militares, invitan a la creo que es cuarta zona militar. Bueno, en mi vida había visto yo a tantos niños juntos, pero les volaban las moscas ni se las espantaban, porque era estar viendo a los soldados, era algo para ellos lo máximo que les pasó. Los que estaban cerquita los tentaban así como sí, para ver si eran de verdad. Entonces, qué práctica tan interesante, o sea, jamás en la vida te hubieras imaginado a lo mejor que tú ibas a estar formado y enseguida te iba a estar un soldado, ¿no? Pues es parte eso de fomentar, como usted dice, esa identidad cívica, esa identidad como mexicanos, el solo hecho de respetar a la bandera, pues yo creo que se había perdido, pero se está retomando y qué bueno que así sea. Paréntesis enorme en torno a este punto al cual llegamos en la charla, y quiero resaltar, vuelvo al tema del fenómeno Andrés Manuel, quiero resaltar lo que las Fuerzas Armadas de México, tanto Marina como las fuerzas, la Sedena, declaran públicamente para este personaje, que le dan el apoyo total. Es un fenómeno jamás antes visto. Es yo creo que un acto de valor, ¿no? Incluso desafiante quizá, para quien está ostentando esos cargos y que tiene que rendirle culto a quien está en el poder y que es de otro partido. Pues yo creo que eso también ha sido histórico y ha sido un parteaguas para este fenómeno. Sí, y para consolidar más bien el fenómeno, ¿no? Porque obviamente que Andrés Manuel viene impulsando su propia historia desde hace mucho tiempo, pero hablando del fenómeno, en particular del fenómeno que se ha formado en torno a Andrés Manuel, a la propia figura de Andrés Manuel, quiero resaltar ese asunto que, bueno, en fin, ¿no? Sin palabra alguna, literal, ¿no? El asombro que genera es enorme. Sí. Maestra, pues no sé si tenga algo que agregar, yo creo que tocamos un poco de todos los puntos, siguen llegando los mensajes, dice felicidades profesor, una incansable luchadora social, nos dice María Dolores Borbón. Felipe de Jesús Martínez, yo estoy seguro de que el peje es bueno. María Dolores, AMLO hizo excelente trabajo en el Distrito Federal como jefe de gobierno, así lo hará como presidente, dice. ¿Algo que agregar, maestra? Bueno, mira, sí me gustaría en los dos sentidos, como mujer. Como mujer yo quiero invitar a todas las mujeres a que se preparen, Yo les decía, ahorita tenemos otros problemas diferentes a mujeres de hace unas décadas. Ahora tenemos problemas mucho más graves, el feminicidio. El feminicidio había existido siempre ha habido hombres que matan a mujeres, pero
nunca había sido un fenómeno tan frecuente como lo es ahora. Tenemos retos muy grandes como son los de participar en política, participar en puestos públicos. Yo les digo a todas, es un campo bellísimo, es algo, el estar en situaciones de política, en participar, en luchar por algo, porque siempre se está luchando por un buen fin, no se lucha por cosas macabras, por hacerle daño a alguien, se lucha por cosas muy buenas. Yo les recomiendo a todas las mujeres que están ahorita sintonizando, éntrenle, búsquenle, ámenle, prepárense, tiene que haber muchas más diputadas, tiene que haber muchas más presidentas municipales, tiene que haber gobernadoras, tenemos que tener presidenta de la República, tenemos que dar los mejores pasos para realizar las mejores acciones por nuestros países, y porque al hacerlo por nuestro país lo estamos haciendo por la gente, lo estamos haciendo por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, lo estaríamos haciendo por todos ellos. Hace falta la mano de la mujer en la política. Anímense todas, no le tengan miedo, no es nada extraño a nosotros, es hacer el bien. Ni nada malo, todo lo contrario. Así es. Yo felicito a todas las mujeres que están participando. Yo tengo amistad con muchas de ellas, aunque sean de otros partidos, o sea, no es privativo de querer nomás con gente que sea de mi partido, ¿no? Yo tengo mucha amistad y admiro mucho a mujeres que son de otros partidos, que hacen muy buena labor dentro de sus partidos, dentro de la sociedad, y también a muchas mujeres que no están en ningún partido y que realizan obras, que realizan cosas muy buenas. Ahora, en cuanto a lo de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues yo, por supuesto, yo tengo la responsabilidad de su campaña aquí en Cananea. Pues lo que yo le diría a todo el público es que se unan a nosotros, que sigamos apoyando a Andrés Manuel hasta el final, que demos la batalla con mucho ahínco, con mucha entrega, con mucha fe y con mucha esperanza, porque las cosas van a cambiar para bien de México y vamos a hacer un cambio. Por primera vez tenemos que lograr que sea la primera revolución del siglo XXI y que sea una revolución sin armas, que nuestra arma sea nuestra credencial de elector. Muy bien, excelente. Dice Imelda Guadalupe Pérez, dice saludos a los tres, excelente programa, son unos reporteros objetivos. César Cons dice un avance en pro, ¿qué sucedió hoy? La eliminación del fuero, juicio político a presidentes, próximo tema a tocarla en la siguiente barra. Dice saludos a los tres. Sí, pues ahí va el reto. Sí, lejos de, bueno, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera edición de la barra. Qué gusto poder platicar directamente con usted y muchas gracias por aguantarnos las preguntas, aunque realmente fueron muy light y evidentemente es parte de una sana convivencia en el ámbito político de todos, ¿no? Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, seamos partidistas o no seamos partidistas, bien podemos platicar de política, porque la herramienta principal de la política es el diálogo. Así es, exactamente. Pues maestra, ¿qué le puedo decir? Ya sabe cuánto la admiro, cuánto la respeto, cuánto me da gusto contar con su amistad y agradecida infinitamente por aceptar la invitación, un honor que haya sido nuestra primera invitada aquí a la barra, y yo estoy segura que la gente que pudo escucharla, que pudo verla, a final del día se queda con ese mensaje, ¿no? De participemos, de atrévete, de demuestra que como mexicano
justamente eso, que tienes el poder de salir a votar y hacer uso de esa arma que usted decía, de esa credencial de elector. Sí. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias a ustedes, yo soy la que tengo que agradecerles. Gracias. Nada más para no dejar ir la propuesta. Sí, César Cons nos manda una buena propuesta, y es que la eliminación del fuero que se aprobó el día de hoy y por unanimidad, es un tema por demás importante, permeado por la elección que estamos viviendo. Se aprueba la iniciativa, ¿no? Sí. Se aprueba la iniciativa y va al Senado. Va a discusión. El problema, bueno, no es el problema. El tema es que dicen, como le llaman en el argot, pasó sin tocar baranda. Nadie opuso resistencia, ningún partido político que tenían la encomienda de discutir el tema, nadie dijo yo me objeto. Y se pensaba que se iba a frenar porque evidentemente que hay muchas acusaciones que corren en este momento en contra de los mismos candidatos de los partidos, los candidatos principales, voy a decirlo. De hecho, hay acusaciones en contra de todos, ¿no? Hay para todos. Oye, pero fue muy estratégico soltar justamente la iniciativa en este momento. Pero dime para quién favorece y a quién le perjudica. Pues dime tú. Yo pienso que, como te digo, que todos están acusados. O sea, nadie va a tener fuero y todo el mundo va a tener una demanda que responder, una denuncia que responder. Ahora, yendo a los asuntos locales con este mismo tema, ¿qué va a pasar con la figura de Napoleón Gómez Urrutia en torno a la demanda que están probablemente planteando los 5%? Oye, pues ahora dijeron que lo más seguro es que quién sabe. Que su intención sí, pero no, pero quién sabe, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. Esa demanda, pues sabemos que también surge en toda esta plataforma político-electoral, que surge para hacer presión en la reunión que tienen en unos días, y dicen que después de ahí, dependiendo lo que les digan, ven si demandan o no. Te la dejo de tarea. Bueno, nos despedimos, amigo. Y a ver, compromiso del próximo tema, hablar más a fondo de la cuestión de la iniciativa esta. De hecho, en la semana obviamente se va a discutir el tema. Va a haber mucha información al respecto, ¿no? Pero por supuesto que aquí en Cananea, aunque estemos enclavados en la sierra y aunque estemos en la frontera y aunque seamos un municipio de 40,000 habitantes, por supuesto que también podemos hablar de esos temas de carácter nacional, y por supuesto que tenemos la responsabilidad como medios de comunicación, como reporteros y como ciudadanos de abordar esos temas, ¿no? Sí, por supuesto, estar más que al pendiente de los temas que al final de cuentas también es política y también la podemos pegar su desparpajada acá en la barra, ¿no? Agradezco mucho a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, son ustedes una bola de amables, y el saludo, por supuesto, para quienes nos siguen de otra ciudad. Gracias, de verdad, sería excelente que se reportaran, que nos hicieran saber desde dónde nos están sintonizando, y por supuesto el apoyo en cuanto a la infraestructura técnica, nuestro amigo Iván Villavicencio. Gracias. Iván le gusta que le digan en inglés. Oh, sí. Y a Luis Oscar, mi hijo, que también está, que ya sale porque le gusta, pues, el mitote, la política y todo. Y qué bueno. Hijo, ¿quieres decir algo? ¿Saludar? No, ya se fue. Pero ya nos echó como 20 vueltas, si no es que más. Sí. Yo le agradezco infinitamente que esté usted pendiente, pues, de estas transmisiones, de este espacio de la barra. Si Dios quiere, el próximo jueves a partir de las 8 de la noche, pues aquí estaremos poniendo sobre esta misma barra temas de política, con otros invitados, con otros actores, así que no se lo vaya usted a perder. Muchísimas gracias. Gracias.